Lamentaciones, un libro que nos habla de lamentos y lamentos. ¿Por qué? Porque nos recuerda cómo Dios trató con el pueblo de Israel, siendo su pueblo amado, cómo los trató, cómo los disciplinó. Así que vayamos al libro de Lamentaciones conmigo, por favor. Busque conmigo este libro y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Lamentaciones 1, 3, 4 y 5 dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. 4. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Pase conmigo al capítulo 2, al versículo 17. Capítulo 2, verso 17 dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Y por último, pase conmigo al capítulo 4, al versículo 11. Dice el capítulo 4 en el verso 11: Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Amén. Entonces este libro se le atribuye a Jeremías, el profeta. Jeremías fue testigo ocular de la devastación, fue testigo de la invasión de Babilonia sobre Judá, su pueblo. Él pudo presenciar cómo los caldeos masacraron a los niños, a las mujeres, cómo quemaron las casas, cómo la ciudad ardía en llamas y el templo, que era el santuario más hermoso y más el más querido de parte del pueblo, era consumido por las llamas. Todo fue saqueado, todo el oro, la plata, todo lo que era de valor fue llevado a Babilonia. Los jóvenes fueron llevados encadenados hasta la tierra de los caldeos. Jeremías vio todo eso. Jeremías llora en su libro que se llama Jeremías, del profeta Jeremías. Nos da prueba de su llanto, de su lamento. Se le conoce como el profeta llorón, porque no hace más que llorar. Y este libro lo escribe Jeremías como un testimonio de lo que él había presenciado cuando su pueblo fue devastado por los babilonios. Yo en esta mañana quiero hablarles acerca de 3 cosas: juicios, disciplina y pruebas. Porque no toda tribulación, no toda aflicción es juicio, ni es disciplina, ni es prueba. Habrá que ver el contexto en la vida
de la vida y del momento en que vivimos para decir: Dios me está juzgando, Dios me está castigando, esto es una disciplina o esto es una prueba para mi fe. Una guerra como la de Ucrania, o como cualquier guerra, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra, todas las guerras que usted quiera, en las que usted quiera pensar, siempre será juicio de Dios para unos, será disciplina de Dios para otros, y será prueba para la fe de los santos. Puede ser una guerra, puede ser una tragedia, puede ser cualquier calamidad, como fue el COVID. El COVID se convirtió en juicio para unos, disciplina para otros y prueba especialmente para los creyentes que estaban perseverando en la fe, en la gracia del Señor. Y estos tres puntos de vista coinciden con lo que Pablo dice a los corintios. Pablo habla de tres grupos de personas. Dice el apóstol Pablo que existe el hombre natural que no percibe, que no entiende, que no entiende las cosas del Espíritu. El hombre natural es el hombre común, el hombre adámico que no ha nacido de nuevo, que no pertenece al reino de Dios. El hombre natural. Pero también dice Pablo que existe el creyente, el hombre espiritual. Y el hombre espiritual es el creyente, nacido de nuevo. El Hijo de Dios es el hombre espiritual. Pero también Pablo dice que existe el creyente carnal. Y este es un tercer grupo. El creyente carnal es el creyente, el hombre que ha hecho profesión, que ha creído, que aceptó, confesó, se agregó, se congregó y perseveró o persevera, pero no se desliga del mundo ni de la carne. Sigue siendo cautivo y dependiente de las obras de la carne, de los apetitos de la carne, y simpatiza siempre con el mundo, Ocurrió algo por ahí. Hace 8 tuvimos pláticas con jóvenes sobre matrimonios, y habían unos de color rojo. Yo estuve con ellos porque eran jóvenes con pareja, ya proyecto de casamiento, y otros que eran la mayoría de color blanco, que no tienen novio o no tienen novia. Y bien, pues se llevó a cabo la plática y gloria a Dios, fue muy bendecido. Tuvimos una experiencia muy hermosa, porque el hermano Iván García estuvo con los solteros, con los que no tienen pareja, y yo estuve con los rojos. Pero la foto la subieron el martes y pensaron que era por el Día del Cariño, y empezaron los comentarios de que esto no es correcto, que la iglesia no tiene que ver nada con las cosas de este mundo, que el Día del Cariño es una tradición del mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo en que se hiciera nada que tenga que ver con tradiciones del mundo, con cosas que son vanas, vacías. Pero no tuvo nada que ver, lo estoy aclarando porque hubieron comentarios, no tenía nada que ver con el Día del Cariño. Por favor, corrijo eso. Entonces sucede que el creyente carnal es ese que no se desliga, no se desprende, no se divorcia del mundo. Está en la iglesia, está en el mundo, está en la iglesia y está practicando las obras de la carne. Sigue en esa vida doble. No es, como dicen por ahí, ni chicha ni limonada, no es ni frío ni caliente, es tibio, es un creyente tibio. Entonces Pablo habla de esos tres grupos de personas: el hombre natural, el hombre espiritual y el creyente carnal. Sobre estos tres grupos creo que se aplica el tema de esta mañana: juicios, disciplina y pruebas. Veamos hoy
La diferencia que hay entre estas tres cosas: juicios, disciplinas y prueba. ¿Cómo podemos definir el juicio de Dios? Bien, el juicio es un castigo de condenación o para condenación. Podemos decir que en el Antiguo Testamento hay pruebas de la ira de Dios y que se derramó como juicio sobre aquellos que lo merecían. Lo merecían desde el punto de vista de la justicia de Dios. Por ejemplo, el diluvio fue un juicio. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un juicio de Dios. Los contemporáneos de Noé quedaron bajo el agua. Los contemporáneos de Lot quedaron bajo el fuego. Juicio de Dios. La destrucción del ejército de Faraón en el Mar Rojo, otro juicio de Dios. La destrucción de los cananeos por parte del pueblo de Israel era juicio de Dios. Dios le dijo a Israel que ya Él les había dado 400 años de tiempo para que se arrepintieran. Así que el tiempo del juicio había llegado para ellos. Y Dios le dijo a Israel que no perdonaran nada, que no dejaran vivo nada, que destruyeran todo. Entonces, eso es juicio. Bien, juicio entonces es castigo de condenación. Y podemos agregar otros ejemplos. Pero la disciplina no es un juicio. La disciplina es un castigo para corrección o restauración. En el juicio no hay corrección. En el juicio es capital. En el juicio Dios decreta su ira o derrama su ira y decreta su juicio para condenación eterna. Pero en la disciplina hay esperanza. La disciplina es para corregir y para restaurar. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Es interesante que leamos lo que dice el libro de Proverbios. Si usted le da tiempo, búsquelo. Proverbios 3, 11 y 12. Si no, escúchelo, yo lo leo. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo vuelvo a repetir. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Por eso es que en el libro de Proverbios Salomón dice: el que ama a su hijo lo corrige desde temprano. No se refiere a la hora del día, se refiere a la edad. El que ama a su hijo lo corrige desde temprano, porque si no lo corrige ahorita, después va a ser por gusto, ya no lo va a poder corregir. Y Salomón recomienda la vara de la disciplina, la vara de la corrección. Entonces, en la disciplina hay corrección y restauración. Dice el proverbista: Jehová al que ama va a castigar, como lo hace el padre al hijo a quien quiere. De manera que en la disciplina hay corrección y hay restauración. Los hermanos de José fueron disciplinados. Es una historia que la vimos, la repasamos y hablamos de ella 2 semanas, hablando de la vida de Jacob y José. Pero vemos cómo los hermanos de José pagaron y sufrieron y lloraron y se quebrantaron y se humillaron y se arrodillaron delante de José, pero sobre eso ellos sufrieron esa angustia que José había sufrido cuando lo vendieron. Ellos fueron disciplinados, pero José tuvo que actuar de esa manera para que ellos llegaran a un verdadero arrepentimiento, porque el propósito de la disciplina es restaurar a la persona o restaurar la relación.
David fue corregido. David pecó, cometió un pecado muy grave que todos, la mayoría conocemos. Su pecado fue gravísimo, fue reprobado por Dios, condenado por Dios mismo. Dios se lo dijo a través de Natán el profeta. Y el grado de arrepentimiento de David lo estudiamos anoche en las células. Vimos cómo David escribe el Salmo 51, revelando su dolor, su arrepentimiento, su tristeza por el daño que había ocasionado a una familia, a un matrimonio, y cómo ese pecado lo había llevado a él a un estado de depresión, de muerte. Entonces David fue corregido, pero no solo fue corregido por su dolor, sino que Dios le dijo: por cuanto esto hiciste, la espada se levantará dentro de tu misma casa y no se apartará de tu casa. Y entonces David tuvo que ver cómo su bebé se moría, cómo su hermano, su hijo violaba a su hermana, y cómo otro hermano mataba a su hermano. O sea, se vinieron los problemas terribles. La familia de David casi se desintegra, sus hijos haciéndose daños unos con otros, porque Dios le había dicho a través de Natán a David: por cuanto pecaste, por cuanto no me tuviste temor y lo hiciste de manera tan cínica, ¿verdad? Pues yo también voy a tratar con tu familia. Tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público, le dijo el Señor a David. Y el arrepentimiento de David lo podemos ver reflejado en el Salmo 51. Entonces, pero Dios le había dicho a David que en el mismo juicio, en el mismo castigo, en el mismo proceso de disciplina, Dios le promete a David que no va a morir, que él va a seguir y que el pacto con él es fiel, es firme. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios esperó más de 400 años para que Israel se arrepintiera. Después de la apostasía de Salomón, el reino se divide, y se forma un reino en el norte y un reino en el sur. El reino del norte se corrompe antes, pero se corrompe de una manera terrible, dirigidos por un rey que se llamaba Jeroboam. Se llenan de ídolos, cambian la ley de Moisés por tradiciones y fiestas idolátricas. Bueno, el pueblo cayó en una apostasía espantosa. Pero Dios esperó más de 400 años. No los castigó así de inmediato. Les advirtió y les recordó que su palabra, la ley, lo que Moisés había escrito acerca del castigo que vendría sobre ellos, se iba a cumplir. Israel no reaccionó. Así que Dios permitió que los asirios los invadieran y los llevaran cautivos. Dios quiso darle a Judá una oportunidad más y le concede 135 años a Judá como una prórroga, como una oportunidad, como una segunda, esperando que Judá aprendiera de sus hermanos del norte. Pero Judá tampoco hizo lo correcto y se hundieron en la idolatría. Judá también apostató, y Dios va a permitir que ahora sean los babilonios los que destruyeran el reino del sur. Eso fue lo que vio Jeremías. Eso es lo que él nos hace ver en el libro de las Lamentaciones. Pero es interesante que Dios, a través del profeta Jeremías, del profeta Isaías, del profeta Ezequiel, Dios les advierte que el juicio es inminente, es seguro y es inminente. Pero también les asegura que Dios mismo los va a restaurar, y que así como se los va a llevar para el norte, del norte los va a traer de regreso. Y a través de Jeremías hasta les dice cuánto tiempo van a durar en cautiverio.
después de los 70 años, les dice: yo los voy a traer de nuevo a esta tierra donde ustedes van a vivir otra vez. O sea, Dios dice: los voy a castigar. Y es impresionante el capítulo 30 de Jeremías, porque Dios le dice a Israel: a las demás naciones las he destruido, pero a ti no te voy a destruir, pero no te voy a dejar sin castigo. Te voy a castigar. No te destruiré, pero no te dejaré sin castigo, porque tu maldad ha sido grande, tu llaga es incurable, tu condición no tiene remedio, tienes que ser castigado. No te destruiré, pero te castigaré, y te castigaré con justicia. Entonces, pero Dios le advierte a Israel que ese castigo es disciplina, es para corrección, es para restaurarlos. Les promete que en el futuro haría un nuevo pacto con ellos a través del profeta Ezequiel. Haría un nuevo pacto con ellos y les daría un corazón de carne y los restauraría. Y les hace ver incluso el hermoso templo que se habría de construir en el futuro. Entonces la disciplina siempre será para corrección y para restauración. Entonces vean la diferencia. El juicio es para condenación. En el juicio no hay restauración, no hay corrección. El juicio es definitivo, como fue en el caso del diluvio, como fue en el caso de Sodoma y Gomorra, como fue en el caso de los cananeos. Pero Dios, al tratar con Israel, va a hacer lo que dijo Salomón en el capítulo 3 de Proverbios: no menosprecies el castigo de Jehová, ni te canses de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Es bueno cuando nos disciplina. Miren, hermanos, ya lo dice Hebreos. Nosotros ahora, ya en esta edad en que estamos, decimos: gracias por mi papá, porque mi papá me disciplinó. Gracias por esos barejonazos, gracias por esos jalones de oreja, gracias por esos reglazos que recibí, gracias porque mi mamá estuvo siempre al tanto. Tal vez se le pasó la mano, porque pues sí, se le pasó. Una vez mi mamá me dijo: si lo volvés a hacer, te voy a meter a un hormiguero. Y lo volví a hacer. Y me dijo: va, te voy a dar otra oportunidad. Si lo volvés a hacer, te meto a un hormiguero. Y yo no sabía que ya tenía el hormiguero visto atrás de la casa. Un hormiguero enorme. Y lo volví a hacer. Bueno, me dijo, ahora sí. Y me está desvistiendo la ingrata señora. Me quita la ropa. Yo tenía como unos 5 años, 5 o 7 años. Me desviste y me sienta en el hormiguero. Y yo pataleaba y daba gritos y las hormigas se me subieron hasta la cabeza. En la noche yo tenía temperatura porque me picaron como unas, saber cuántas hormigas. La perdoné al final, la perdoné porque ella me pidió perdón. Ya siendo yo pastor, me dijo: hijo, perdóname porque te metí en el hormiguero. Sí, bueno, pues yo la perdoné. Es lo hermoso de los niños, ¿verdad? Los niños perdonan, no guardan rencor. Pero digo: con razón yo fui bien portado. No hice nada, ninguna cosa mala, no es cierto. Fui tremendo. Pero esas actitudes, esos procedimientos, esas acciones fueron como barreras para protegernos, para que no nos descarriláramos, para que no nos corrompiéramos. Entonces dice Hebreos: nosotros reverenciamos a nuestros padres por la manera en que nos disciplinaron, pero lo hacían porque nos querían, no querían vernos arruinados, querían conservar nuestra vida. Entonces
La disciplina es un castigo para corregir y para restaurar. Ahora, tenemos un tercer concepto, y es la prueba. La prueba no es ni juicio ni es disciplina. La prueba no es ni juicio ni disciplina. La prueba es una tribulación que prueba nuestra fe para alabanza y gloria del Señor. Eso es muy bonito, ¿verdad? Pero así es. Muy religioso tal vez, pero así es. La prueba tiene que ver con la fe de los creyentes, de los santos, y que mientras se está atravesando por esa prueba, quien recibe la gloria y la alabanza es el Señor. ¿Y sabe cuándo es que la recibe? Cuando el creyente dice, cuando el creyente asume una postura de confianza, de fe, de convicción, y dice: yo no dejo a mi Señor, no importa lo que pase. Mire, acuérdese de esto. La fe de Job fue probada. Su tribulación no era ni juicio ni disciplina. Sus amigos creían que era disciplina, pero él decía: no, yo no he pecado, yo no he hecho nada que merezca ser castigado. Yo soy justo y yo podría debatir con Dios mi justicia. Job no estaba siendo disciplinado, estaba siendo probado. Su fe estaba siendo probada. José fue probado. Su fe fue probada en el pozo donde lo echaron sus hermanos. Fue probado en la cárcel donde estuvo en Egipto. Su fe fue probada. La fe de Daniel fue probada cuando lo echan al foso de los leones. La fe de sus amigos es probada cuando los echan al horno de fuego. La prueba no es juicio ni disciplina, es una tribulación que glorifica a Dios y que le demuestra a Satanás que Dios tiene verdaderos adoradores, adoradores incondicionales, que Dios tiene hombres y mujeres que como esclavos le sirven sin condiciones, como Job, que dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque me matare, aún esperaré en él. Aunque él me quite la vida, yo espero en él, yo me aferro a él. Esos son los adoradores verdaderos, y esa es la prueba a la que tenemos, a la que podríamos ser sometidos en algún momento. Los cristianos estamos libres de juicio, estamos libres del juicio, porque Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El juicio ya no nos espera a nosotros. No hay juicio para nosotros. El juicio de Dios es para aquellos que han rechazado, para aquellos que han cerrado su corazón. Es para los que rechazaron la oportunidad, como los contemporáneos de Noé, como los de Sodoma y Gomorra. Es para aquellos que vieron la gloria de Dios y no creyeron. Es para ellos el juicio. El juicio no es para nosotros, pero ¿sabe qué? El juicio que estaba para nosotros cayó sobre el Hijo. Fue sobre Jesús, el Hijo de Dios. Sobre él cayó la ira de Dios. En la cruz Dios derramó juicio e ira sobre él y cargó sobre él, como dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Él cargó con mis transgresiones, cargó con mis iniquidades. Él se echó encima todas mis iniquidades y por lo tanto sufrió por mis pecados. Él cargó con mi condena. Él tomó mi lugar. Él es mi sustituto. Dios desvió su ira hacia su Hijo. En lugar de derramarla sobre usted y sobre mí, la puso sobre su Hijo. Así que nosotros, ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en la iglesia. No, para los que están en Cristo Jesús.
Amén. No hay condenación. Sin embargo, como creyentes estamos sujetos. Número uno, estamos sujetos a ser disciplinados. Y quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, sin comentario. Lo leo desde el verso 5 en adelante. Hebreos capítulo 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que estamos libres de todo, del juicio venidero. La ira de Dios no está sobre mí ni sobre usted si estamos en Cristo, pero estamos sujetos a ser disciplinados. Si como el pueblo de Israel descuidamos de esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Porque esa es la advertencia del libro de la carta a los Hebreos. No descuidemos esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Porque si aquellos no escaparon, tampoco nosotros podemos escapar. Eso dice Hebreos. Entonces, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. La salvación que tenemos es un regalo de Dios, pero no es un regalo que Dios se consiguió por ahí. Es un regalo que costó el derramamiento de la sangre de su Hijo, el dolor de su Hijo, fue la vida de su Hijo por nosotros. Así que la salvación su precio es incalculable. Estamos sujetos a disciplina o a ser disciplinados si como Israel seguimos jugando con los cananeos, con los ídolos, con las tradiciones de este mundo. Si seguimos como creyentes carnales, que no somos ni tibios, que no somos ni fríos ni calientes, sino llevamos una vida tibia cristiana, una vida cristiana tibia, creo que Dios puede usar la disciplina, el castigo como disciplina, para corregir nuestra forma de vida, la forma de vida cristiana que llevamos. Pero también estamos sujetos a ser probados, como dice Pedro en primera de Pedro 1:6. Estamos sujetos a ser probados si es necesario. No es una regla que Dios nos pruebe y que Dios ponga aflicción o tribulación sobre nosotros. Dice Pedro: si es necesario, vuestra fe será probada, así como se prueba el oro en el fuego. Si es necesario, Dios va a permitir que venga la tribulación, que venga la calamidad, que venga la tragedia. Si es necesario, lo va a permitir, porque esto tiene que ver con la prueba de nuestra fe. Como fue la vida de Job, como lo fue Daniel, sus amigos, etcétera, etcétera. Estamos libres del juicio, mas no de la disciplina, ni de ser probados, ni que nuestra fe sea probada. Yo quiero concluir. Si la aflicción que ha venido a nuestra vida
es una prueba para nuestra fe. Si las circunstancias o las vicisitudes o la situación o la adversidad que ha venido a tu vida es una prueba para tu fe, veamos qué nos dice Lamentaciones. Veamos lo que nos dice. ¿Qué dice Lamentaciones capítulo 3 verso 25? Lea conmigo si es posible. Capítulo 3 verso 25 y 26. Gloria a Dios. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Si estás pasando por un momento de calamidad, si ha venido la prueba, la prueba o incluso a la tragedia a tu vida, si las cosas se han complicado, si lo que tenías lo perdiste, si la situación se ha vuelto insoportable, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno, Jehová es bueno a los que en él confían, a los que en él esperan, al alma que le busca. Él es bueno. Dios no es injusto, Él es bueno. Aunque las cosas que me están sucediendo sean contrarias, Dios sigue siendo bueno. Él está permitiendo esa prueba con propósito, con propósito. O si piensas que la aflicción que ha venido a tu vida es porque le fallaste al Señor, entonces, ¿qué dice Lamentaciones 3, versículo 31? Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Si aflige, también se compadece. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Volvámonos al Señor. Si lo que me está pasando, si lo que me está sucediendo, evaluando mi vida, esto es porque no he sido justo, esto es por lo que dije, lo que hice, por lo que hice en el pasado. Bueno, tiene que ver, entonces yo me vuelvo al Señor. Yo me vuelvo al Señor y haré lo que dice Jeremías. Escudriñaré mis caminos, buscaré en mi corazón, en mi conciencia, y me volveré al Señor. Levantaré mis manos, mi corazón y mis manos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios no desecha para siempre. Antes, como dice su palabra, si aflige, también se compadece. Si no tienes a Cristo y lo rechazas ahora, estás bajo la ira de Dios. Y puedes terminar como los que murieron en el diluvio, o en Sodoma y Gomorra, o como los cananeos. Si no tienes a Cristo, la ira de Dios está sobre ti o sobre usted. Si Cristo no está en su corazón, la ira de Dios está sobre usted. Si usted rechaza a Cristo hoy, ya está condenado. Así dijo Jesús. El que no cree ya está condenado. Cada vez que usted cierra su corazón a Cristo, usted está condenado. Y esa condenación solo puede ser revocada si usted se arrepiente. Si usted le dice, si usted
reacciona y dice: me arrepiento. Yo necesito tener un Salvador. Yo necesito ser salvo de la ira de Dios. Yo necesito esa salvación. Y Dios ofrece la vida eterna por la fe. A todo aquel que cree en su Hijo, Dios ofrece una salvación tan grande como es la vida eterna. ¿Quiere usted en esta mañana recibirla? ¿Sabe qué? Si alguien en esta mañana está pasando por alguna prueba, por alguna tribulación económica, de salud, emocional o material, o de lo que sea, si está pasando por un momento de adversidad, puede ser que sea disciplina o puede ser que sea una prueba. Si esto es una prueba, entonces guarde silencio y confíe en el Señor. Él es bueno y Él es fiel. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Váyase en esta mañana seguro que Dios tiene un propósito y está trabajando con nosotros. Él no nos va a soltar jamás. Pero si esa prueba, si esa aflicción tiene que ver con mi descarrilamiento, con mi deslizamiento, porque me aparté del Señor, porque le dejé al Señor, porque le di la espalda, ahora me están pasando estas cosas, hagamos lo que dice el libro de Lamentaciones. Volvámonos al Señor. Volvámonos antes que su ira se convierta en juicio. Volvámonos. Si alguien no tiene a Cristo, yo desearía que esta mañana abra su corazón y lo reciba. Vamos a adorar al Señor. Yo le invito a que estemos de pie. Cantemos, adoremos. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es maravilloso. Él no deja nada a medias. Todo lo que comienza lo termina. Y como como lo dijo Job, si Él se ha propuesto hacer algo conmigo, ¿quién lo va a detener? Pero Él es bueno y misericordioso. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Aleluya. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Usted puede levantar sus manos esta mañana en adoración absoluta y decirle al Señor: no importa lo que estoy pasando, yo te adoro. No importa lo que me está sucediendo, yo te adoro. O puede levantar sus manos también diciendo: Señor, perdóname, perdóname.
Perdona mi descarrilamiento. Perdona mi extravío. Perdóname. Yo vuelvo a ti esta mañana. Yo quiero volverme a ti, porque bueno fue que me hayas disciplinado. Bueno fue que me hayas corregido. Bueno fue que hayas usado la vara de corrección, porque si no, no hubiera entendido. Se puede hacer eso hoy y darle gracias al Señor. O puede levantar sus manos diciendo: Señor, te necesito. Te necesito como mi Señor y Salvador. Aunque no tenga fuerza, Gracias, Señor. levanto mis manos.